Hola, buenos días por acá, reunidos nuevamente en nuestros encuentros de los miércoles. Hoy también tendremos una invitada muy especial, hablando sobre un tema que a nosotros, a todos como papás, nos conviene demasiado. Voy a hacerle por acá la invitación, esperar a que se nos una. Hola, 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 ¿cómo están? muy bien, bienvenidos a todos los que se están conectando. Qué rico que ya empezamos en nuestro espacio de los miércoles de aprendizaje. Este es un espacio maravilloso porque nos ayuda a todos los papás, a los docentes, a los que acompañamos niños, a conectarnos un poquito con esta realidad de ellos y a conectarnos con todos esos procesos de desarrollo. Y pues obviamente con invitados muy especiales y maravillosos como el que tenemos hoy. Tati, mi colega, mi amiga, compañeras de mismo grupo. Qué rico tenerte por aquí en esta mañana, reunidas conversando sobre esto de las emociones. Me gustaría mucho, Tati, pues primero que todo darte la bienvenida y darte las gracias por participar en este proyecto que tengo de los lives. Y segundo, pues que te presentes un poco y que nos cuentes sobre ti. Bueno, no, muchas gracias a ti, Ana, por esta invitación tan bonita. Bueno, haciendo mi doctorado en educación, mis dos pasiones es lo que tiene que ver con salud mental y educación. Entonces, pues la idea es hoy poder hablar sobre este grandioso y maravilloso mundo de las emociones. Tati, a ti se te está cortando un poquito. Tú también me sientes cortada. Espérame, no, yo te escucho y te veo bien, pero espérame. ¿Ahí me escuchas mejor? Los que nos están viendo, cómo nos escuchan a las dos, cómo escuchan a Tati, cómo me escuchan a mí, porfa, que ustedes son nuestros espectadores inmediatos, porfa, nos van contando. Se te cortó un poquito como en la presentación, no sé si de pronto repetimos eso, ya se te está aclarando un poquito la imagen incluso. Listo. Bueno, entonces otra vez, mi nombre es Tatiana Moreno, yo soy psicóloga, magíster en clínica. Sí, me dicen que está cortado, pero no sé por qué. Aquí, a ver, vamos a hacer. ¿Hay mejor? La voz sí, la voz está mucho mejor, pero tu cara un poquito borrosa. ¿Será que salgo y vuelvo y entro? ¿Será? Ahí ya estás ahí perfecta, ya volviste, ya, ¿cierto, Rachi? Se está cortando, Gaby. Sí, todavía se está cortando. Tú todavía la sientes cortada. Bueno. ¿Será, Ana, que salgo y vuelvo y entro? ¿Te parece? A Sí, ver, pues yo ya te oigo bien y ya te veo bien. Ahí mejor, sí, ya. Rachi también dice, sí, no, ya está mejor. listo. Bueno, entonces otra vez así como para adentrarnos al tema, mi nombre es Tatiana Moreno, yo soy psicóloga clínica, ahorita estoy haciendo mi doctorado en educación, entonces mis dos grandes líneas de trabajo y mis dos pasiones es la educación y la salud mental, entonces bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que une estos dos elementos y más, y bueno, nada, así, a grandes rasgos, eso soy yo y gracias por este espacio. Sí, como tú dices, el mundo mágico de las emociones. Las emociones son como un carrusel, les digo yo a los papás. Son como un carrusel y como papás tenemos que aprender a identificar esas emociones y enseñarles a los niños a identificar y que de acuerdo a la etapa del desarrollo también es llevarlos paso a paso en este mundo maravilloso y mágico a los niños, porque es que primero son las emociones básicas, primero se les enseñan todas esas cuatro emociones básicas y ya después uno va aumentando a medida que también los procesos de desarrollo de ellos van aumentando y otras exigencias van apareciendo. Entonces, empecemos por definir esto de emociones, ¿cierto? ¿Qué son las emociones? ¿Cuáles son estas emociones básicas? Porque también hay muchos que se nos están uniendo acá que no son psicólogos y quieren saber también esto de qué pasa con esas emociones, cómo enseñarles a los hijos a manejarlas, cuando son emociones que no son tan chéveres como la rabia, la tristeza, cómo las manejamos, cómo las acompañamos. Bueno, acá hay muchas preguntas, pero te damos la palabra, Tati. Bueno, bueno.
Hay muchas maneras, hay muchas teorías, hay muchos autores, ¿cierto?, que definen las emociones, pero yo me alineo con algunos y esos son los que voy a compartir hoy, ¿cierto? Hay muchas maneras de verlas, de entenderlas, pero esta es como la perspectiva de la que he estudiado y con la que me he ido alineando, ¿no? Y eso es importante como clarificarlo, ¿vale? Entonces, vamos que las emociones las podemos definir como un conjunto y un completo sistema de respuesta, ¿cierto? Frente a diferentes situaciones que pueden ser internas o externas, ¿cierto? Es decir, internas de nosotros mismos, experiencias que nos estén externas que pueden estar en el ámbito de nuestro contexto, ¿sí? Las emociones nos permiten además o tienen tres grandes funciones y es lo que tiene que ver con motivarnos. ¿Y qué significa motivarnos? Es a movilizarnos a actuar frente a eso que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, ya sea motivarnos porque tengo que modificar algo en mi contexto o tengo que revisar algo que está pasando dentro de mí, es decir, me motivan a actuar frente a algo. Ese actuar tenemos que entender lo que no siempre es como hacer cosas, ¿no? Como yo estoy haciendo algo, sino actuar también significa, por ejemplo, poder observar y permitirme sentir la emoción, ¿sí? Eso también es motivar a una acción y no necesariamente es como que yo voy y algo, ¿cierto? Por otro lado, también nos informan, que nos brinda información sobre lo que está sucediendo, qué cosas son las que yo estoy experimentando y por qué esta situación está movilizando este sistema de respuesta dentro de mí, ¿cierto? Y finalmente también las emociones nos ayudan a comunicarnos con un otro. Si nosotros no tuviéramos estas emociones, que además es algo natural que todos tenemos, ¿cierto? Pues sería mucho más difícil comunicarnos con un otro. Y comunicarnos, ¿por qué? Porque si yo entiendo lo que está experimentando el otro o yo puedo pensar como, bueno, ¿y yo cómo me sentiría tal vez en esta situación? Eso también me permite comunicarme con un otro a través de un ejercicio que puede ser verbal o puede ser no verbal, ¿no? A veces también me puedo comunicar desde el silencio, desde la compañía, desde el estar ahí, o también desde la validación, que más adelante hablaremos un poquito de eso, ¿no? Entonces, cómo valido también esas emociones. Entonces, digamos que las emociones son todo ese sistema que es completo, donde va a vincular elementos también que pueden ser cognitivos, es decir, de lo que pensamos, fisiológicos, lo que pasa en nuestro cuerpo y la manera también en cómo reaccionamos o actuamos, digamos que en esas situaciones. Entonces, este es un sistema completo de respuesta frente a diferentes vivencias internas o externas por las cuales nosotros pues estamos transitando. Estas emociones, y esto lo voy a repetir mucho, hacen parte de nuestro repertorio, ¿cierto? Como humanos, vienen con nosotros, ¿sí? Y vamos aprendiendo a gestionarlas a medida que pasan los años y a medida que estamos con un otro que nos acompaña, a entenderlas, a comprenderlas, a procesarlas y digamos que a darle respuesta frente a eso, ¿sí? Porque es importante recordar que hacen parte de nosotros, porque a veces como que las queremos eliminar automáticamente, ¿no? Como que queremos que se desaparezcan, sobre todo algunas que a veces no son tan chéveres. Entonces el miedo, la rabia, ¿cierto? Como esas emociones que a veces, o la tristeza, ¿sí? Que es una de las emociones que menos nos permiten experimentar, ¿sí? Entonces a veces queremos eliminarlas y es importante entender que casi como si quisiéramos eliminar, pues las emociones es como si quisiéramos eliminar lo que somos, en parte como seres humanos, ¿sí? Entonces, lo que es importante es poder reconocer que hacen parte de nosotros, que son importantes, que nos motivan, que nos informan sobre lo que está sucediendo y que son fundamentales, pues para nuestra supervivencia, pero también para nuestro ejercicio de socialización con los demás, pero también para una comprensión de lo que nos está sucediendo a nosotros como individuos, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Que nos llevemos eso, que las emociones no son ni buenas, ni malas, ni mejores, ni peores, simplemente son emociones.
emociones que llegan, que están ahí y que nos están brindando una información. ¿Mm? Dentro de ese gran repertorio, pues, de emociones hay muchísimas, ¿sí? Incluso hay unas que no las tenemos como en el vocabulario tan cercanas, ¿cierto? Pero dentro de estas, como tú mencionabas, Ana, como de las básicas, podríamos llamarlas así, yo siempre les digo que nos acordemos, de pronto dependiendo de la edad de quien nos está escuchando, de esta película que me parece muy linda, que se llama en español Intensamente. como Intensamente, exactamente. Y esa película nos hace recordar súper fácil cuáles son las emociones básicas y son esas emociones que nos muestran ahí que Riley tenía en su cabecita, ¿sí? ¿Y cuáles son estas? Pues lo que tiene que ver como con alegría, ¿cierto? Tristeza, miedo, ira o rabia o asco, ¿cierto? Como que esas son las que podríamos así tener en la cabecita como las bases que las tenemos. Este es como el repertorio inicial con el que nosotros llegamos, por así decirlo. Y cada una de esas, pues tiene una función particular, ¿sí? Las emociones, cada una existe por una razón, ¿sí? Y pueden ser muchas dependiendo de la situación, del contexto y demás, pero digamos que tienen en general unas funciones importantes, ¿sí? Entonces vamos a empezar, digamos que con cada una para ir haciendo ese recorrido general y luego ya, si quieres, Ana, vamos empezando a profundizar como con algunas preguntitas o demás, ¿te parece? Claro que sí, claro. Entonces, Yo te digamos, voy interrumpiendo, si yo veo aquí preguntas, yo te voy interrumpiendo, ¿listo? listo, súper. Entonces hay una que yo siempre digo y cada vez que estoy con mis consultantes o trabajando así como en temas de emocionales, que es mi favorita, y es la tristeza, que es muy rezagada y que casi a las personas no les gusta y que cada vez que estamos tristes nos dicen ya, deja de llorar, no llores, no te sientas triste, ¿cierto? Pero la tristeza tiene algo maravilloso, ¿sí? Y es que parte o una de las funciones de la tristeza es que nos permite la reflexión, ¿sí? Entonces yo siempre les pongo el ejemplo cuando uno está llorando así atacado y llega a un punto en el que uno hace como, ¿cierto? Como que uno ya le vuelve otra vez el El aire, último suspiro, sí. sí, como al cuerpo, ¿cierto? Entonces cuando estamos ahí y como que uno empieza a pensar y uno dice, bueno, tal vez como que esta relación haya terminado, como que, bueno, tal vez es lo mejor para ambos, o bueno, tal vez esta oportunidad que se me cerró, de pronto puedo mirar otro negocio, otra oportunidad, ¿cierto? Como que ahí, como que empiezan a llegar esta serie de pensamientos, ¿cierto? Que nos permiten reflexionar en torno a esa situación que estamos experimentando o que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, una de las múltiples, ¿cierto? Funciones de la tristeza es eso, es poder reflexionar en torno a una situación particular, ¿sí? Y esa reflexión también implica reflexionar sobre un otro o sobre mí mismo, sobre lo que está sucediendo, ¿sí? Uy, esta persona tal vez no la está pasando tan bien. ¿Qué es lo que está pasando? Me duele también su experiencia, me duele lo que está sucediendo, me duele esto que me está pasando a mí, ¿cierto? Esto me genera como un bajón, como decimos por ahí, ¿cierto? Como que me baja mi estado de ánimo. Esto me permite pensar y reflexionar en torno a esa situación y poder tomar de pronto algunas decisiones que tendremos que tomar o simplemente poder experimentarlo y darme el espacio también para procesar ese dolor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú antes hiciste un live muy bonito de duelo infantil, ¿cierto? Que el duelo sucede en todas las etapas pues de nuestra vida en ocasiones, ¿sí? Porque perdemos algo, perdemos a alguien, perdemos ese algo que es importante, pues la tristeza nos va a permitir ayudar a experimentar todo eso y a poder transitarlo para llegar a procesarlo, ¿cierto? Entonces eso es parte de lo que nos ayuda la tristeza. Por el otro lado, tenemos como la felicidad, la alegría,
¿cierto? Que nos encanta sentirla, experimentarla. Y la alegría tiene una función muy bonita y es la de equilibrio, ¿cierto? La de bienestar, la de poder también conectar con todas esas cosas que nos parecen maravillosas, bellísimas, poder disfrutar, gozar. Y eso es importante, porque así como necesitamos como aprender como a transitar por nuestro dolor, por nuestra tristeza, es igual de importante conectar con el bienestar, conectar con el goce, el disfrute, el equilibrio. Es igual de importante esos dos elementos. Sí, o sea, así como nos abrimos a esas experiencias a veces que no son tan chéveres, por así decirlo, pues igual de importante es conectar también con eso que nos moviliza. Por acá Que yo, está. exacto, súper, me encantan, divinos. La tristeza y la alegría. Exacto, ¿cierto? Entonces, alegría es la que ve las cosas en positivo, ¿no? La que nos ayuda a movilizarnos, exacto. Siempre ella estaba ahí como diciendo, todo va a estar bien, vamos a lograrlo, ¿sí? Y eso es parte de lo que nos ayuda, pues, esta emoción. ¿M? También por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con el miedo, ¿cierto? Y a veces esto también le pasa mucho a los chiquitines, ¿no? Como a veces el miedo a la oscuridad, el miedo a estar solitos, exacto, ¿sí? O cuando estamos más grandes, también el miedo de pronto, como un nuevo trabajo, una nueva experiencia, ¿sí? Y entonces el miedo tiene algo muy bonito y es que hace muchos años, cuando vivíamos como en las cavernas, pues nos ayudaba a sobrevivir, a subsistir, ¿cierto? A poder estar alerta frente a los riesgos y peligros inminentes, pues de amenaza de, de nuestro existir. Sí, entonces digamos que ahí nos dicen el miedo a dormir Me da solo, dormir solo, así es. exacto, ahí está. Entonces digamos que eso existe y existió salvaguardar nuestra vida, ¿sí? Entonces es importantísimo Así es. y fundamental. Entonces, claro, mira que ahí nos ponen como el miedo a dormir solo. Claro, para un chiqui, de pronto para nosotros como que dormir solos es algo muy normal, como ve y acuéstate, pero para él pues le genera eso, ¿no? Como esto puede poner en mi imaginario, en mi cabecita, como en peligro algo, ¿cierto? Como que a veces incluso dependiendo de los contenidos, de lo que escuchan y demás, pueden sentir que monstruos van a salir como de sus armarios, ¿cierto? O debajo de la camita o cosas por ese estilo. Entonces, si nos damos cuenta, lo que sucede es como que es una emoción que está ahí para decir, uy, yo puedo estar en peligro, ¿cierto? Esto puede ocasionarme como algo, ¿sí? El miedo, hay algo que es importante y bueno, de pronto hoy no lo vamos a profundizar mucho, que es el miedo y el temor, ¿sí? El miedo está supuestamente más asociado a un riesgo que puede ser inminente y el temor tal vez a algo que puede ser un poco más como imaginario, llamémoslo así, pero que igual se experimenta de la misma manera, ¿cierto? O sea, se experimenta desde la misma forma. Listo, solamente que el temor es algo que tal vez no produce un riesgo como inminente real, pero no quiere decir que no sea o no se sienta como verdadero, ¿sí? Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta y hacer esa distinción, porque de pronto nosotros le podemos decir a nuestros niños como, pero no hay ningún monstruo, no te va a pasar nada, pero él lo siente como si fuese Exacto. así. O sea, él está experimentando eso. Entonces, eso que experimenta es súper válido y súper importante, porque aunque está el miedo y el temor, ¿cierto? Que es Ujú. como esa distinción, siento que el monstruo va a venir y me va a Ahí te comer. nos fuiste. Aló, aló. ¿Ahí me escuchan? Ya, ya ahí volviste. Ahí volví. Te fuiste Entonces, un ratico, pero ya, ya volviste. entonces como que tanto el miedo como el temor, pues se van a experimentar igual en nuestro cuerpecito y en nuestra cabeza nos va a decir como, uy, yo voy a estar en peligro, algo me va a suceder, ¿sí? Entonces es igual Ujú. de válido e importante, ¿sí? Solamente que uno es como con un riesgo más real, llamémoslo así, y el otro es un poco más, no sé si la palabra correcta es imaginario, pero digamos que dejémosla por el momento ahí como imaginario, pero que igual lo vamos a experimentar de la misma Exacto. manera, ¿sí? Entonces vamos con tristeza, alegría, miedo, ¿cierto? Ujú. Entonces nos vamos con
ira, ¿cierto? Vamos esas tres y nos vamos con ira. Me encantan, me encantan. Entonces, bueno, ira eh, tiene algo, una emoción muy bonita y es que parte de cuando nosotros estamos experimentando ira es porque de una u otra manera estamos sintiendo que ha existido o hay como una especie de injusticia, ¿cierto? Frente a alguna situación, como que hay algo que sentimos que no está bien, que no está sucediendo, que esto está de pronto transgrediendo lo que yo soy, o me molesta, o mis valores, ¿cierto? Se ponen en juego. Entonces, lo que la ira nos ayuda es también a, digamos que, poder buscar soluciones, ¿cierto? Como poder ir en función como de esa resolución de conflictos. Pero, porque como la emoción no es buena ni mala, lo que tenemos que analizar es lo que hacemos con esa emoción, ¿verdad? O Entonces, frustración, por acá nos dicen. o frustración, ¿cierto? Eso es ya, la frustración empieza a ser la mezcla de muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces ahí vemos cuando ya las emociones se empiezan a complejizar y sale ese grandísimo espectro de todas esas palabritas que nos ayudan como a poder describir aquello que estamos experimentando, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese ejercicio con la ira, por ejemplo, les voy a dar así como un ejemplito. Yo puedo tener mucho mal genio, ¿cierto? Y puedo tener ira frente a una situación particular. Y en un primer escenario, yo puedo ir y golpeo a alguien, ¿cierto? Y pum, le digo, oye, tengo mucho mal genio, pum. En un segundo escenario, le puedo decir, mira, en este momento tengo mucho mal genio, hablamos después. ¿Sí? Es la misma emoción, ira, molestia, mal genio, ¿cierto? Pero lo que yo hago con ella es completamente diferente, porque en una, pues voy, golpeo, transgredo, y en otra, digo, mira, ¿sabes qué? Ahorita no hablemos, mi cabecita está caliente, hablamos en 1, 2, 3 horas cuando yo me calme, ¿sí? Entonces, eso también es importante porque me va a ayudar a movilizar, pues a solucionar un conflicto. Pues si voy y golpeo a alguien, soluciono, sí, claro, pero ¿de qué manera? ¿Cierto? De una manera violenta, agresiva y demás. Y por el otro lado, de una manera mucho más asertiva, donde yo estoy validando mi propia emoción, diciendo como en este momento no me siento tal vez en la capacidad de dar una respuesta, ¿sí? Y más bien, hablemoslo más tarde, ¿sí? Entonces, una misma emoción que me ayuda a solucionar o a buscar una manera de poder encontrar como una solución a ese conflicto o a ese problema que yo estoy teniendo en alguna situación particular. ¿Mm? Y finalmente, pues asco, que es la que nos muestran en Intensamente, ¿cierto? El asco, digamos que ahí tiene dos elementos importantes, buenísimo, me encanta, ¿sí? Desagrado. Asco o desagrado, eso te iba a decir, asco, desagrado, disgusto, ¿sí? Que en el Eh, monstruo de los colores la verdecita es calma. ajá, exactamente, sí, ahí nos toca como mirar los tonos dependiendo de lo que estamos trabajando, pero digamos que nos vamos a guiar ahorita de Intensamente. Eh, y entonces, desagrado acá tiene dos ejes importantes, lo que tiene que ver como a nivel biológico y lo que tiene que ver como un poco más a nivel social o psicológico, ¿cierto? Entonces, a nivel biológico, desagrado, digamos que llega para decirnos como que también podemos estar en riesgo o en peligro, ¿cierto? Como cuando leemos de pronto una fruta, una verdura o algo que no huele muy bien y entonces eso es lo primero que hacemos como guácala, ¿cierto? Así como en la película nos hablaban del brócoli, que el brócoli es una fuente de proteína y de nutrición muy importante, pero en el caso de la película, digamos que a Riley no le gustaba como el brócoli, ¿cierto? Entonces decía como no, no me gusta, no me parece rico, no me parece como agradable, ¿cierto? Entonces desagrado llega a decirnos eso, como alejarnos de aquello que no nos parece como tan agradable, ¿cierto? Que puede también ponernos en peligro, ¿cierto? Entonces, esta emoción es muy importante también ayudarles a los niños a poder procesarla y reconocerla, porque a veces les voy a poner un ejemplo, no sé, una colombinita se cae al piso, ellos la recogen y se la pueden volver a poner en la boca,
¿cierto? Como que hay desagrado, se desactivó, ¿cierto? Entonces ahí como que tenemos que ayudarles a decir, bueno, tal vez si haces eso te vas a poner un poquito en peligro, como que no es tan saludable que te metas la colombinita después de que cae al piso, o se ensucia o demás, o al menos pues medio lavarla o cambiarla, ¿cierto? Y entonces a veces por el otro lado llega desagrado, como veíamos en la película, pues con el brócoli, ¿cierto? Entonces vemos el Así. brócoli como que no. Entonces ahí es importante pues entender que tal vez esa emoción está ahí subiendo, pero que no necesariamente pues tenemos que definitivamente alejarnos, digamos, del brócoli o de las verduras, o estamos poniendo ahorita ese ejemplo, pero pueden haber un montón, ¿sí? Entonces hay que ayudarles porque a veces desagrado, ¿sí? Está muy involucrado a veces a nuestro ejercicio evolutivo, entonces todo lo dulcecito, todo lo rico, pues se siente muy chévere y lo que no va por ahí, pues a veces a los niños y a las niñas no les gusta o incluso a nosotros. Hay muchos adultos que incluso todavía al brócoli le ponen como un pare ahí, ¿cierto? Entonces, con desagrado es importante tener en cuenta eso. Finalmente, desagrado tiene esa función y es también salvaguardarnos, ¿sí? Ahora, a nivel social, digamos que trasladémosle un poquito al tema social y de desagrado también nos ayuda a decir como yo no me siento bien en esta situación, hay algo que no me gusta conmigo, ¿cierto? Como que yo Se te digo, está cortando. aló, aló, ¿escuchan otra vez? Hola, hola, ya estás volviendo. Sí, se te ¿Ya? cortó que desagrado Entonces, dice como hay algo que no está bien. Ahí que no llegaste. está bien, que no me gusta, ¿cierto? Como cuando nuestros adolescentes empiezan a decir como, uy, no, de pronto no me siento tan cómodo con esto, entonces hay que ayudarles también a reconocer eso, ¿cierto? A entender que son como señales en nuestro cuerpo, ¿sí? Que nos están mencionando que tal vez esa situación no está alineada con nuestros valores, con lo que queremos, o que hay algo que está sucediendo que no está bien, ¿cierto? Y que a veces de pronto es difícil reconocerlo, ¿sí? Entonces, eh, pues estos pueden ser a veces temas que tal vez no sé, hoy no vamos a profundizar, pero por ejemplo, cuando alguien nos toca de una manera que no nos hace sentir cómodos o nos dice algo que sentimos como que no nos sentimos tan bien, ¿cierto? Y como que uno no sabe ni cómo sentirse, ¿cierto? Como que el cuerpo se siente raro, pero hay algo que uno no sabe, pero sabe que hay algo que está pasando, ¿sí? Como que uno en la mente dice como, o sea, no sé qué pasa, pero pasa algo, ¿cierto? Exacto. Sí, como que uno dice, y eso es importantísimo que desde chiquitos podamos empezar a reconocerlo, cuando no te sientas cómodo, cuando hay algo en tu cuerpecito que te está diciendo que te sientes como raro, que no te sientes cómodo, pues eso, para eso está desagrado, ¿cierto? Ujú. Para eso está esa emoción que nos ayuda a decir, uy, espérate porque aquí tal vez hay algo que no está haciéndome sentir cómodo, ¿sí? Y lo mismo cuando vamos creciendo en la adolescencia, ¿sí? Cuando estamos con nuestros adolescentes y nos llegan y nos dicen como, no, mira, pasó esto, pero no sé, no me gustó lo que me dijeron, no me gustó cómo me tocó, no me gustó cómo me hizo sentir esto. Ah, bueno, entonces eso es supremamente importante porque nos va a ayudar a prevenir muchas situaciones de posible, de pronto, Abuso, abuso, ¿sí? trato. A identificarlas también, porque a veces no sabemos identificarlas, ¿sí? Y también pues saber qué podemos hacer, ¿no? O poner y empezar a poner límites, ¿no? Enseñar a poner límites a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Y si no lo aprendimos también como adultos, podemos aprender a poner límites, porque sé que a veces es muy difícil, pero esa función de desagrado a nivel social o psicológico, llamémoslo así, pues es muy importante reconocer lo que está pasando en nuestro cuerpo y poder decir, esta situación como que no me gusta, esto que pasó no me hace sentir cómodo, ahí desagrado está de una manera maravillosa informándonos que algo está pasando, así no tengamos el nombre exacto, ¿sí? Pero que es una situación que no me hace sentir bien y que es importante poder reconocerlo. Entonces ahí hicimos como ese gran panorama, Ana, ¿cierto? Ajá. Como que pasa. Las emociones básicas. Ajá, exactamente. Uh-huh. Alegría, miedo, desagrado, Triste, tristeza.
y rabia. Ajá, exacto. Ahí ya las vimos, vimos las funciones, vimos por qué son importantes y esto reitero y siempre lo repito, que todas son importantes, que la idea no es eliminarlas, Se ¿sí? necesitan, Que son además. necesarias, exactamente, así Ahí es. hay muchos papás que, por ejemplo, tienen hijos adolescentes y ven a una mamá con una niña de 3 años con un desborde emocional y dice, ah, no, pero esa bobada, no. A mí mis hijos nunca me hicieron una pataleta, no, 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 eso es una bobada. Claro, porque es que en la adolescencia hay otro tipo de desbordes emocionales, hay otro tipo de frustraciones, de manera de demostrar esas emociones básicas que nos acaba de recordar Tati, y se les olvida muchas veces que eso existió, pero sí hacen pataletas y sí tienen desbordes emocionales porque hace parte del proceso de desarrollo. O sea, antes asustémonos cuando un papá venga y diga, no, es que mi hijo no tiene un desborde emocional, nunca llora, no te le da rabia. Por acá Juan Carlos nos dice, es necesario validar las emociones de una manera adecuada, así es una de las herramientas que nos brinda la disciplina positiva y la crianza consciente, validar sus emociones, validar, ponernos a su altura, mirar qué es lo que está pasando y de alguna manera pues agacharnos y mirarla, también centralizar la mirada con ellos para poderlo validar de una manera más afectuosa. Muchas gracias, Juan Carlos. Así es, así es muy importante. Bueno, y yo creo que aquí el concepto de validación es muy importante, ya que Juan Carlos nos ayudó como a sacarlo, y es validar, es poder entender que todas nuestras emociones son importantes, son válidas y son necesarias. Ahora bien, hay que hacer una distinción entre validar la emoción y validar nuestra acción, que era lo que yo les hablaba un poquito cuando hablábamos de ira o rabia, ¿cierto? Y es, yo puedo validar tu emoción y puedo saber que tú puedes estar muy frustrado y entiendo tu molestia y comprendo que eso te genera algún tipo de malestar o desborde, pero eso no quiere decir que yo vaya a validar que tú le hayas pegado a tu compañerito una cachetada, un puño, que le hayas quitado el muñequito, que se lo hayas rapado, ¿cierto? Es decir, yo te puedo decir, entonces, ¿qué es lo primero? Describir la situación. No, claro, como, corazón, entonces tú querías el muñequito de Juanita, ¿cierto? Entonces tú querías este muñequito de Juanita, por eso tú lo tomaste fuerte, ¿cierto? Sentías molestia, sentías rabia, ¿cierto? Tal, entonces válido, entiendo. Sí, bueno, y después tengo que enseñar también la manera correcta de hacerlo, ¿no? Que no es rapar, ni pegar un puño, ni una cachetada, ni nada, ¿no? Sino, entonces, la próxima vez puedes hacer tal cosa, me puedes decir a mí, mamá, porfa, yo quiero el muñequito de Juanito, o le puedes decir, Juanito, por favor, me lo prestas, o la próxima vez le dices, profe, ¿sí? Tal cosa. Es decir, enseñarle la emoción, perdón, enseñar la acción y desarrollar la habilidad. Ahora bien, no es solamente decirla, sino que la podamos practicar. Y algo súper importantísimo, ¿sí? Y es el hecho de que tú se lo digas una vez no quiere decir que la siguiente vez que quiere el marranito de Juanita vaya a suceder. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque eso es de repetir y repetir y repetir. Yo siempre pongo el ejemplo de, acordémonos cuando estábamos aprendiendo las vocales, ¿cierto? Entonces era circulito, ¿cierto? Luego palito, y luego ese circulito con ese palito pegadito forma una vocal, ¿cierto? Y eso no lo tuvieron que repetir una y otra y otra y otra vez por muchos meses para luego entender las vocales y luego más adelante poder leer, ¿sí? Entonces, asimismo, necesitamos también poder repetir a veces a nuestros chiquitines. Yo siempre les digo, como dicen por ahí, hay que repetir 7 veces 7 y luego otras veces 7 veces más Sí, después de esas, ¿sí?
para empezar a entender que a veces queremos como a la primera decirle, mira, no golpees, haz tal cosa. Te había dicho que no tienes que hacer eso, ¿cierto? Como, pero ¿cómo así si ya te lo había dicho? Pues porque es lo mismo, ¿sí? Entonces se necesita repetir y se necesita acompañar ese proceso y muchas veces nosotros tenemos sobre o hiper demandas a nivel social y emocional. Y quiero ponerles aquí un ejemplo para entender a qué hago alusión con que tenemos hiper demandas emocionales y sociales. Y es, si yo les dijera, ustedes, por ejemplo, quienes nos están escuchando y nos van a seguir escuchando, porque vamos a compartir este live a las personitas que necesitan escuchar esto, y nos dicen, por ejemplo, Tatiana, es que ustedes, por ejemplo, le pedirían a un bebecito de un mes que caminara. Y yo sé que todos me van a decir, no, obviamente que no, Tatiana, a ver, ¿cómo se te ocurre eso? ¿Qué te pasa? ¿Cierto? Pero muchas veces sí le pedimos al de 3, al de 5, al de 7, que esté completamente tranquilo, que haga como si nada, que se comporte, pues, mejor dicho, casi como si fuera un adulto, ¿sí? A nivel emocional, ¿sí? Casi como si él nos tuviera que decir, oh, querida madre, es que estoy frustrado y por eso en este momento voy a empezar a llorar y te voy a hacer una pataleta porque te extrañé todo el día. Pues ya quisiéramos que eso pasara, eso a veces ni siquiera los adultos lo logramos. ¿Sí? Así es. Pero entonces es importantísimo entender que a veces tenemos sobredemandas. Entonces, claro, a nivel físico es fácil. Entonces, no, obviamente me dicen, Tatiana, a un niño de un mes yo nunca le voy a pedir que camine. Pero al chiquitico de 5, pues sí le pedimos que no llore, que no haga pataleta, que esté tranquilo, que esté calmado. ¿Sí? O al adolescente. El adolescente también está en desarrollo, su cerebro está en un proceso de transformación y entonces al adolescente le pedimos también que se comporte como un adulto, ¿cierto? Porque, digamos, por ejemplo, uno de los cambios que a veces es un poquito complicado en la adolescencia es el tema de los cambios o de las transformaciones de identidad de gustos y demás. Entonces, me dicen a veces, yo creo que a ti también, Ana, te llegan esos casos donde, Doc, es que hoy quieren una cosa y mañana otra. Así ¿Cierto? es. Al fin, ¿qué? Blanco o negro. Y yo le digo, y todavía los años que te faltan para que pueda definir si quiere blanco o negro, ¿cierto? Y es el hecho de que en la adolescencia estamos en un desarrollo muy bonito de nuestra identidad, donde hay unos ejercicios de exploración que son importantes acompañarlos hacia el bienestar de las personas. Entonces, a veces queremos exigirle al adolescente entonces que tenga una claridad y algo súper específico, y puede ser que eso va a llegar, pero con el tiempo, con el desarrollo, ¿sí? Entonces, el desarrollo, digamos que parte de lo que nos dice la teoría es que más o menos el cerebro se empieza, o sea, digamos que a los 5 años ya todas las estructuras del cerebro obviamente están, ¿listo? Pero todas esas funciones que se van desarrollando, dice la teoría que más o menos es hasta los 20, 25 años. Siempre el cerebro, toda nuestra vida se sigue desarrollando hasta que morimos, ¿listo? Pero digamos que todas esas funciones completamente desarrolladas, llamémoslo así, en un entorno adecuado, ¿sí? Entonces, más o menos hasta los 20, 25. Y ahora imagínense que al de 5 le estamos pidiendo que ya se comporte como un adulto donde todavía le falta un montón de tiempo para que todas esas estructuras y funciones pues operen de esa manera. Entonces estamos generando muchas veces una sobredemanda frente a lo que pueden experimentar, sentir o vivenciar. ¿Sí? Entonces hay que empezar a reconocer que a medida que vamos creciendo, también nuestro cerebro va aprendiendo a hacer eso. Y en el tema emocional, nosotros digamos que parte de lo que hablamos es como esa gran autorregulación emocional. ¿Y qué es la autorregulación emocional? Es esa capacidad, ¿cierto?, que tiene un individuo para identificar, gestionar y actuar frente a sus propias emociones como de una manera efectiva o eficaz, ¿cierto? Entonces, pues, ¿cuál es la idea? Que se pueda promover el bienestar
pues del individuo y también de la comunidad, ¿cierto? Esto es como, uy, el top de tops, ¿no? La autorregulación emocional. Pero para llegar allá, pues antes de eso requerimos otros procesos, ¿cierto? Entonces, cuando somos muy chiquitines, cuando somos bebecitos, pues está la heterorregulación. ¿Y qué significa la heterorregulación? Que yo necesito un otro para regular. Entonces, cuando estamos chiquiticos, pues, ¿qué es lo primero que yo hago? Llorar, ¿cierto? Que es mi primer elemento para poder comunicarme, que era lo primerito que hablábamos apenas Ana me dijo, bueno, ¿y qué son las emociones, no? ¿Qué es esto de las emociones? Entonces nos ayuda a comunicarnos. Entonces el llanto es esa primera forma para comunicarnos de que algo está pasando. Me duele la pancita, tengo sueño, tengo hambre, me siento triste, necesito algo, ¿cierto? Cuando somos bebecitos. Entonces necesito que un otro me ayude a calmar. Entonces llega mamá, llega papá, llega abuelita, tía, ¿cierto? Y todos entonces nos arrullan y nos dice, aquí estamos, nene, ¿cierto? Y nos empiezan a decir, sí, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Verdad? Y esto es muy importante, esto que yo les estoy diciendo, porque los niños desde bebés sí entienden. Si así digan, no, pero ellos no hablan, no, ellos sí entienden. Entonces tenemos que hablarles y decirles, ay, estás malito, te duele la pancita, ay, estás triste porque mamá se fue, ay, estás triste porque papá le tocó irse, ¿sí? Todo eso, ayudar desde chiquitos. Entonces la heterorregulación es que yo necesito que un otro venga y me ayude a regular esta experiencia. A medida que pasan los años, más o menos a partir de los 2, 3 añitos, ¿cierto? Llega otro sistema que es el de la corregulación emocional, ¿sí? Y ese se extiende y yo creo que nos acompaña toda la vida. Y ya les voy a explicar por qué, ¿cierto? Entonces, en la corregulación es cuando con un otro, ¿sí? Yo puedo ayudar a regular mi emoción. Entonces es cuando mamá, papá, profe, hermanos, tíos, porque todos podemos aportar en el ejercicio de la crianza y del desarrollo de los diferentes individuos, ¿cierto? Entonces llega y me dice, ay, es que estás molesto, ¿cierto? Estás triste porque tuve que irme todo el día, estoy aquí, ahora estoy contigo y estás seguro conmigo. Es decir, que con un otro entiendo lo que me está pasando y me ayuda a poder volver a regular esa emoción que tal vez estaba muy altica o que puede estar muy abajo, ¿cierto? Entonces, que necesitamos es estar como en esa búsqueda de ese equilibrio, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces, con un otro. Y finalmente, después de mucha práctica, de muchos años con un otro, ya cuando estamos más grandecitos, yo puedo decir, ah, claro, yo puedo respirar, puedo experimentar esto que estoy sintiendo, me puedo calmar y puedo tomar una decisión, que es lo que conocemos como la autorregulación emocional, ¿no? Cuando yo ya lo puedo hacer solito. ¿Por qué les decía el tema de la corregulación? ¿Sí? Porque esto también puede suceder en pareja, puede suceder con nuestros amigos, con nuestros familiares, ¿cierto? Cuando de pronto estoy en una situación que puede ser un poquito difícil o compleja y yo digo como, no la estoy logrando o no puedo o necesito de mi amigo, necesito de mi pareja, ¿sí? Pues la corregulación en ese momento es muy importante. Y es fundamental también aprender cómo nos corregulamos, ¿cierto? Con un otro. Entonces, eso lo vemos mucho en terapia de pareja, la corregulación. ¿Cierto? Pero también lo vemos en terapia parental, también en familia, con adolescentes y demás, porque es como yo, desde mi ejercicio paterno, de docencia, yo puedo ayudar también a un otro a que pueda reconectar con eso que está sintiendo, que está experimentando y pueda procesar o pueda gestionar o pueda identificar o pueda transitar simplemente su emoción. ¿Listo? Entonces esos tres como elementos son importantes. Por acá Juan Carlos nos dice, también debemos ser coherentes con lo que les decimos a los niños, ya que es muchas veces le pedimos que no hagan algo, pero ese algo lo hacemos. Por ejemplo, el celular durante la cena y lo usamos nosotros. Por acá también tenemos dos preguntas. Diana nos pregunta, en mi caso, de lo más retador con mis hijas ha sido manejar la frustración. Ellas estallan de una manera desbordada ante situaciones que les generan frustración. Ok, No listo. sé si respondemos primero a eso y después la otra, porque por acá tenemos otra pregunta.
Ok, listo. La frustración, como hablábamos, bueno, es una mezcla de emociones que hay que revisar qué está pasando, ¿sí? Y es importante poder acompañarla. Frustrarnos simplemente nos ayuda como a entender que hay algo que queríamos y que no se pudo lograr o que no lo logramos de la manera en lo que esperábamos, ¿cierto? Y es importante poder ayudar, sobre todo en los momentos donde haya ya un poquito de calma. Digamos, si hay un desborde emocional que está siendo muy grande y en ese momento de pronto tú quieres llegar a intervenir o ayudar, tal vez no vamos a ser tan efectivos, ¿cierto? Entonces, no sé, si digamos, voy a poner un ejemplo, pero no estoy diciendo que sea tu caso, pues porque es algo como muy, muy general. Pero no sé, digamos que están gritando, están botadas en el piso, pataleando. Lo primero que tenemos que ver es que nunca esté en riesgo la integridad o la vida de nuestros chiquitines, ¿no? Entonces, que se vaya a pegar la cabecita o algo, siempre hay que estar pendientes de eso, pero dándoles un espacio, ¿cierto? Estando ahí, ¿sí? Ya cuando estén un poquito más tranquilitas o esté bajando como esa curva, ahí es cuando nosotros tenemos que entrar, ¿cierto? Entonces decirles, bueno, aquí estoy, ven que necesitas, ¿cierto? Primero ver si hay algo que está necesitando en ese momento, no, no necesito un abrazo, no, déjame sola, ok, entonces estoy acá, ¿sí? Estoy acá si me necesitas. Y ya cuando podamos volver a ingresar o nos hayan dado como ese, entre comillas, permiso, ¿cierto? Como aval de puedo estar acá contigo, ¿sí? Porque no siempre se necesitan abrazos, ¿sí? O no siempre se necesita que estemos ahí como encimita. A veces ellos también necesitan su tiempo, su espacio para procesar y luego ahí sí nosotros entrando podemos ser mucho más efectivos, ¿sí? Ujú. Entonces digamos que en el momento en el que entramos, le podemos decir y podemos empezar a validar, ¿no? Como estás frustrada por tu cuerpecito, ayudarle a identificar qué le está pasando en el cuerpo. Por tu cuerpecito veo que estás aquí tensionada, tienes los Me puños aparece el malestar. apretaditos, ¿cierto? Como tienes los puños apretaditos, ¿cierto? Mira, tú querías de pronto, no sé, tener una nota de 10 y tuviste una nota de 7, ¿cierto? Y por eso te frustraste y estás molesta y estás incómoda, ¿cierto? Bueno, si hizo algo de pronto que no era adecuado, pues hay que mencionarlo como, y entonces por eso, no sé, le pegaste un puño a la pared. Ok, bueno, le pegaste un puño a la pared o gritaste o me dijiste tal cosa, ok. Em, pues la próxima vez, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer en esta situación? Ah, bueno, para ti es importante, no sé, sacar un 10, bueno, ¿y qué cosas podemos hacer pues para que puedas mejorar ese puntaje? Tal vez el próximo examen, no sé, podemos estudiar de tal manera, de X, Y, ¿cierto? Obviamente recordándoles en este ejemplo que estoy dando particular, pues que una nota no representa la valía de ella como persona, ¿no? Como que tú no eres una nota, en el ejemplo que les estoy dando, pero pueden haber muchos ejemplos, ¿sí? Como que tu esfuerzo también es lo importante, ¿no? La manera en la que estás estudiando es lo que representa y es lo realmente significativo, ¿listo? Entonces, es decir, podemos empezar a transitar y es ver qué necesita, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita en ese momento? Validar su emoción, ayudarle a reconocer qué está pasando en su cuerpo, cómo la está experimentando, qué fue lo que hizo y finalmente ayudarle a poder encontrar, ¿sí? Pues una respuesta, ¿sí? Ahí Así dicen es. que generalmente es con un no y eso puede pasar mucho cuando se frustran con un no. Pues es como a uno que a uno no le gusta que le digan que no, ¿cierto? Así Como es. adultos también a veces no nos gusta que nos digan que no. Entonces es lo mismo, ¿sí? No te gusta que no, ok, no te gusta que, no sé, no te di la paleta, no te di la paleta. Entonces ahí podemos hacer eso, pero también hay momentos donde a veces, bueno, pero esta estrategia que voy a decir tiene que ser con mucho cuidado. Yo a veces no la digo porque solo la hago en terapia para poder orientarla bien. Y es a veces también necesitamos momentos como de distracción, ¿sí? De sacar a nuestros niños de esa desregulación y salimos de ahí. Y es como, porque a veces uno se queda aquí con la paleta y le dice, no, la paleta, no, 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 pues a veces la paleta no, pero mira, no hay paleta, pero hay tecito. Sí, no sé, o sea, estoy poniendo un ejemplo, como que a veces necesitamos también cambiar el foco de atención porque la idea no es engancharnos, o sea, como adultos la idea no es que nos enganchemos porque cuando nos enganchamos
también nosotros nos empezamos a frustrar acompañando esa emoción, ¿sí? Entonces, digamos que cuando pues se frustra porque obviamente le vas a decir que no, hay algo que quería y tú le estás diciendo no, no hay más TV, no hay más tablet, no hay más salida al parque, pues también lo que podemos es anticipar. ¿Sí? Dependiendo de lo que vayas a hacer, podemos anticipar, entonces podemos como, bueno, acuérdate que el parque son 15 minuticos, entonces mira, cuando el reloj esté aquí la puntica y esta puntica, pues nos vamos, ¿listo? Entonces tienes que venir y estar pendiente de esta puntica para prepararnos, ¿no? Entonces también podemos anticipar, ¿no? Entonces, acuérdate que vamos a almorzar, pero primero va la sopita y el arroz y luego sí va la galletita, ¿sí? Es decir, también los preparamos para aquello que pueda suceder, ¿listo? Y luego validamos, hacemos lo que ya les había comentado o también en otros momentos pues necesitamos cambiar el foco de atención. ¿Sí? Entonces, no quedarnos ahí como, no, mira, es que no puedes, no, sino ser muy claros y concretos porque a veces también nos extendemos como mucho en las explicaciones, entonces se pierde de vista lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, ser concretos. Ah, claro, pasó esto, sentiste eso, es válido, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? ¿Tú crees que podemos hacer algo? ¿Qué podríamos hacer? Hay veces los niños no saben, a veces sí tienen ideas, ¿sí? Y hay veces que nosotros también les podemos dar ideas, ¿sí? Los niños o los adolescentes me refiero. ¿Qué podemos Bueno, hacer? tenemos, Uh-huh. perdón, tenemos por No. acá 7 minuticos y, Uh-huh. ay, ya se me fue la pregunta que estaba por acá reservada, pero tenía que ver con los docentes, que qué hacen, que cómo se puede hacer una institución como para enseñarle estas estrategias a los docentes o de las emociones, porque pues finalmente es donde más pasan tiempo los niños, entonces finalmente es donde menos respuestas a veces asertivas encontramos también como papás. Sí, Entonces era algo como así, porque no sé por qué se me desapareció ya la pregunta. ok. Bueno, digamos que con los docentes y es muy bonito porque hacen parte de lo que trabajo y vamos a tener también un curso por si se quieren vincular. Hoy es el último día porque empezamos mañana. Entonces hoy se pueden vincular, pueden ir a mi perfil sobre neurociencias y regulación emocional en el ámbito educativo, que funciona para padres, madres, docentes, cualquier persona, porque finalmente Súper, la súper. educación y la formación se da en ámbitos que no solamente es la escuela. Entonces ahí, si quieren, van a mi perfil y me escriben y les brindo toda la información, porque tenemos que manejar todo lo que tiene que ver con gestión de aula, ¿sí? Y ahí digamos que el tiempo no nos va a dar ahorita, pero No. a nivel general, gestión de aula significa poder desarrollar todo, digamos que todo un ambiente de seguridad, ¿sí? Donde hayan elementos dentro del espacio físico, ¿cierto? Como recursos físicos, pero también recursos en el ejercicio de la relación con nuestros estudiantes para que sea un espacio de seguridad, de contención, de validación, ¿cierto? Entonces, todo esto que les estoy diciendo, pues hay que escalarlo, pues ya no uno a uno, sino a varias personitas, ¿verdad? Y a veces eso puede ser un poco más complejo, pero hay algo maravilloso que sucede en las aulas de clase y es que cuando yo como docente le ayudo a un chiquitín, ¿cierto? A regular su emoción, ellos empiezan a replicar eso que empiezan a ver. Y es maravilloso porque además también dentro del aula yo puedo empezar a desarrollar estrategias de resolución de conflictos, de comunicación asertiva, de seguridad para que esta aula de clase se convierta en un espacio de seguridad y en un entorno donde yo puedo expresar mis emociones, validarlas y gestionarlas y yo puedo estar acompañado de todas estas personitas que son mis compañeros y mi docente para poder transitar en eso. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí lo que hay que empezar es como a escalar un poquito esto, donde sí, a veces un poco más retador, sí, no lo voy a negar porque sería negar la labor maravillosa que hacen los docentes. ¿Listo? Pero debemos desarrollar otro tipo de estrategias como empezar a tener, por ejemplo, reglas muy claras, límites establecidos, mirar si por ejemplo, los puestecitos, dependiendo de la orientación o del el enfoque pedagógico que tengan también los colegios, si es algo más estructurado, si son esas aulas abiertas, ¿cierto? Dependiendo de eso, pues estructuramos también el espacio físico. También podemos tener sesiones
pues de conexión emocional, de reconocimiento, y cuando hay desbordes emocionales, cuando el docente interviene, pues es fundamental la manera en que lo hace, porque luego después de eso puede decir, chicos, si vieron lo que sucedió, miren, entonces, ¿qué podemos decirle? La próxima vez que Juanita se sienta triste, ¿qué le podemos decir? Que está bien, que es cierto. Entonces tenemos una red de apoyo maravillosa que empieza a ser replicador y los niños y adolescentes son esponjitas maravillosas y entonces la próxima vez que suceda eso, cuando yo lo hago con un chiquitín, luego de ahí para adelante se empieza a replicar. ¿Cierto? Entonces los niños empiezan, o le empiezan a decir al otro como si grita, ay, acuérdate que podemos es conectar con nosotros, ¿cierto? Ay, acuérdate que podemos hacer entonces, no sé, el arbolito de la movilidad, ¿cierto? O el arbolito de la compasión, donde vamos y escribimos palabras bonitas, o donde yo voy y le escribo una nota a mi compañerito para que se sienta mejor, ¿cierto? Es decir, todo un enfoque donde yo puedo movilizar esas habilidades, ¿sí? La labor docente es una labor maravillosa, es una labor increíble, listo, que requiere de un poco más de esfuerzo, sí, claro, porque ya no estamos hablando de uno, estamos hablando de 8, 15, 30, 45 en muchos casos, ¿cierto? Pero que se puede lograr, ¿listo? Gracias, Y Tula. sobre todo, haciendo que el salón de clase, nuestra aula, se convierta en un espacio de seguridad, así como debe ser nuestro hogar, ¿sí? Así como hogar y escuela van a ser esos espacios de seguridad para expresar lo que sentimos, para vivirlo, pero también para que nos orienten a gestionar eso que estamos transitando a nivel emocional. Nos quedan 3 minuticos, Tati, que pesar este live. Lo que tú dices, estoy mucha tela que cortar porque de cada una de esas emociones que vimos hoy se derivan un montón de cosas para hablar. Entonces yo creo que vamos a tener parte 2 con otro tema bien chévere, si logro coger a esta psicóloga tan ocupada. Les Lo recuerdo a los que están siento. entrando, hoy trabajamos emociones, desagrado, rabia, alegría. Hoy tuvimos a estos amiguitos míos invitados, me perdieron las otras, miedo y se me cayó por ahí tristeza. Es el live que ha grabado, lo pueden buscar acá en mi canal perdón, acá en mi Instagram y yo también lo subo al canal de YouTube. Como les digo a todos mis invitados, esta es mi biblioteca virtual, entonces mi biblioteca auditiva, entonces es súper chévere porque frente a la necesidad de cada papá, les digo, espere que les tengo el live que hice con la profesional que habla sobre este tema y les comparto el live desde YouTube. Entonces es un material muy chévere porque a veces no tenemos tampoco tiempo como papás de leer mucho. Pero bueno, ya para cerrar, entonces, aparte del curso que vas a empezar mañana para que no se lo pierdan, buscan en las redes sociales de Tati un curso maravilloso que va a empezar mañana sobre las emociones en el aula, con los docentes. Bueno, Vamos cuéntanos a un hablar de poco más. neurociencias, de regulación, vamos a conocer un montón del Exacto. desarrollo cerebral, de estrategias, intervenciones en casa, aula. Entonces, si quieren, se pasan por ahí, me escriben y hoy es el último día, ya se están llenando los cupitos, pero hoy es el último día y bueno, quienes se animen, iniciamos mañana, son todos los jueves de aquí a noviembre, de 5:30 a 8:30 virtual. Qué ¿Listo? bueno. A ti, Lenis, gracias por estar con nosotros y participar, tan linda. Muchas gracias. Zula también dice que qué bonita charla. A ti, Zulay, por estar con nosotros y participar. Tati, a mí me encanta cerrar los lives con una frase, con un mensaje que les quieras dejar a estos papás, a estos profes, a estos psicólogos que nos acompañaron hoy. También gracias a nuestro colega Carlos, ¿cómo es que se llama? Juan Carlos, que nos estuvo acompañando y también hizo unos aportes maravillosos. Espero que todas las preguntas hayan quedado resueltas y si no, acá están nuestros Instagram, nos pueden escribir por inbox para aclarar las dudas. A Pau Flores, nuestra colega y amiga, mi compañerita de consultorio, Pau es paisa. También está nuestro equipo Colombia con Tati. Gracias por acompañarnos, Pau, por estar acá presente con nosotros. Pau, Dianita Jiménez, gracias también por estar acá. Qué Pau y bonito. Tati también ya hicieron un live, ya Tati estuvo en la emisora de Pau, Pau también tiene una emisora maravillosa Maravilloso.
donde difunde mensajes muy chéveres para los papás. Estamos aquí trabajando todos en pro de que estos papás cada vez resuelvan estas dudas. Yo también soy mamá de 2 hijas y yo sé que todo como papás no nos lo podemos saber. Entonces estos son los espacios que tenemos que aprovechar, papás, para preguntar, para aclarar dudas y para acompañar de una manera respetuosa y consciente a nuestros hijos. Entonces, bueno, una frase para terminar, Tati. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para terminar, yo creo que algo que siempre reitero y es que todas las emociones son válidas y la manera en cómo hoy nosotros respondemos frente a las necesidades emocionales de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, es la manera en la que mañana ellos van a responder a otros, a sí mismos, y también la manera en la que van a empezar a crearse esa propia imagen de sí mismos. Así que, bueno, la idea es seguir aprendiendo sobre cómo podemos dar cada vez mejores respuestas para con ellos. Y ya. Muchas gracias, te mando un abracito desde acá, Chao. Paisa. Sí, Muchas gracias. Cuídate. Chao. chao.